Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de The Gordo Podcast. Si no me conoces, mi nombre es Daniel González, alias El Gordo. En Venezuela comúnmente me conocen como El Gordo. Te invito hoy a darle like, comparte, sígueme en YouTube, aquí suscríbete, comenta todo lo que puedas, comparte en tus redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat. Ponle un enlace y ayúdame a seguir llegando a otras personas que sigan viendo mi contenido. No sé, no recuerde, nunca olvide de Gordo Podcast en YouTube. Ok, vamos al algoritmo. Si te preguntas lo que vengo a hablar hoy, el pasado 28 de julio en Venezuela se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de nuevo, cada cierto tiempo, yo ya no estoy seguro en cada cuántos años un presidente es electo o reelecto, debido a que desde que tengo uso de memoria, el mismo partido está llevando a cabo esto que está pasando ahora en Venezuela. Yo no conozco, no solamente yo, no, yo solamente conozco una forma de gobierno, mm, una forma de gobierno, un solo partido, que es el PSV supuestamente, que se lleva a cabo desde los momentos de que Chávez se lanza al poder. Ok, ¿cómo comienza todo esto? Para los que no saben, en Venezuela, bueno, más que todo, no Venezuela, en YouTube hay varios documentales que hablan sobre estas cosas que están pasando y cómo es el génesis y cómo comienza este martirio, esta tortura que estamos llevando a cabo hoy los venezolanos. Ok, en 1992, exactamente el 4 de febrero en la madrugada, Chávez, no solamente Chávez, sino con un conjunto de militares que están a su favor y en contra y están a favor de su causa, supuestamente noble causa, que es asesinar a ciertos individuos que están en contra de ellos. Ok, el 4 de febrero de 1992, Chávez hace un intento fallido de golpe de Estado contra aquel entonces presidente Marco Pérez Jiménez. No es Marco Pérez Jiménez, es Carlos Andrés Pérez. Carlos no solamente es un intento de entrar a Miraflores y tumbar un portón, no. Algo que pasa en Venezuela que quizás nadie sepa es que mataron a varios civiles que estaban cerca de ahí, mataron a muchos militares, que en ese tiempo los militares podían vivir una vida digna, llegaban a tener unos buenos sueldos y eran sumamente respetados por el pueblo. Hoy en día, si tú te preguntas, por lo menos yo cuando era un poco más pequeño, yo me gustaría haber sido militar, no por, pero con el tiempo me fui desencantando debido a Chávez, a todo lo que hizo. Por lo menos yo me fijaba en lo que era el movimiento de aquí de Estados Unidos, de cómo se, se hablaba de un militar y era algo de honor, pero en Venezuela no era el simple caso. En Venezuela, con el tiempo y con los años, cada vez el militar, el guardia, el miliciano, todo aquella cosa que tiene que ver con Fuerzas Armadas, cada día es más repudiado y lo ven como algo dañino, y no es por menos, no es para menos. Ok, Chávez intenta matar a Marco Pérez Jiménez y luego en cadena el Nacional dice que todos sus objetivos no fueron logrados. No pudo matar a Pérez Jiménez. Va a la cárcel ese mismo día y el día 29 de noviembre hubo un lanzamiento de bombas frente a Miraflores
y asesinatos a varias personas. Varios militares entraron y mataron a personas del Canal 8, que en ese entonces es Venevisión. Venevisión es un canal de Venezuela, un canal nacional, que también se ve en varios países. Chávez asesina desde la cárcel a varias personas que trabajaban en ese canal. Luego con el tiempo, en 1994, Chávez sale a la calle, gracias al expresidente Rafael Caldera. El día que Chávez sale de la cárcel, Chávez se va en un vuelo directo. Ni siquiera llegó a su casa. Primero se fue, se bañó, se vistió y se fue directamente a Cuba. Fue recibido con honores, vestido de rojo, a, a Cuba, donde Fidel Castro lo recibe con brazos abiertos y dando varios discursos sobre el apoyo hacia el comunismo de Fidel Castro. Pero no solamente eso empieza ahorita, eso había empezado desde hace muchos años. De hace muchos años y para empezar creo que aquí se irían varias, varios capítulos, pero estoy intentando acortar todo esto. El populismo con el que Chávez se vestía, prometiendo al pueblo liberación, ayudar a las clases de extractos más bajos, que la pobreza extrema en Venezuela iba a desaparecer y no iría a haber clases bajas, clase media y clase media baja. Y todo eso, sino que la extrema pobreza pidiéndole al pueblo, prometiéndole al pueblo que él acabaría con la pobreza extrema, cosa que nunca hizo. En su campaña electoral para el poder ser presidente, eh, en una conferencia de prensa, Carlos Andrés Pérez, el presidente que 10 años antes fue intento de asesinato por Chávez, a mano armada, con tanques de guerra y muchas cosas más. Dice que Chávez va a llevar una dictadura poco a poco, que se irá quitando la careta, y eso está en televisión. No solamente está en televisión, sino que está en internet, donde puedes ir a buscarlo. Luego, el día de las elecciones, Chávez gana con el 52%. Y sí, el militar traidor llegó al poder. Una persona carismática, populista, intuitiva, porque debido a que todo como era Chávez, un caudillo que es un militar que se lanza a la política. Más o menos es lo que quiere decir el término de caudillo. Ok, una persona carismática, populista e intuitiva, porque todo lo que él decía iba llevándose por su instinto, por su preparación, cuando Chávez cayó preso y mucho tiempo antes, cuando Chávez era un simple militar estudiando en la academia militar. Ok, con el tiempo Chávez fue hablando de lo que en realidad quería hacer y va en contra de Estados Unidos, del capitalismo, dejándole de vender petróleo. Cada vez los envíos de petróleo aquí a Estados Unidos eran menos. Y hablando mal de capitalismo, de todo lo que en ese entonces Estados Unidos se llevaba a cabo. Aclamando el comunismo chino, el comunismo ruso. Este,
y sabiendo que era muy fan de Mao Zedong. También sabemos que Mao Zedong era un comunista chino que escribió el libro rojo de Mao. En varias ocasiones Chávez dijo que era también que era cristiano, que múltiples veces decía que era católico, pero a veces decía que era palero, incluso santero. Nunca sabemos, nunca supimos cuáles eran las grandes intenciones de Chávez en ese entonces. Llevaba la adoptación, Chávez llevaba por doctrina las leyes de marxistas de Karl Marx. Para los que no saben, las leyes de Karl Marx son doctrinas y opiniones críticas contra mmm, dialécticas contra el comunismo, el socialismo, iban en contra de mmm, capitalismo, entre otras cosas destacar, lo más fácil de resumir. Cuando fue comenzando, Chávez se veía bastante mmm, sensato en lo que iba en su mandato. En 1999, Chávez intenta implementar lo que es la constituyente que hoy en día se está llevando a cabo en Venezuela, que Maduro lo hizo realidad muchos años después. Pero bueno, cabe destacar que en 1999 parecía que Dios nos estaba enviando una pequeña señal de lo que iba a pasar en Venezuela. En 1999 llega a pasar lo que se conoce como la tragedia de Vargas, un deslave de ríos en Venezuela, acabando con mucha gente en el estado Vargas. No recuerdo muy bien cómo se llamaba ese huracán. Creo que era el huracán Smith, haciendo incesantes lluvias y donde mucha gente se murió. Eh, Días antes de las elecciones, Chávez dijo en cadena nacional que hay videos donde él dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que obedezca, dijo en cadena nacional. Luego de que pasaran mmm, las, las tragedias de Vargas, Venezuela rechazó rotundamente la ayuda humanitaria de Estados Unidos y poco a poco, mientras nosotros no nos dábamos cuenta, el comunismo cubano fue adentrando en Venezuela. Con el tiempo, literalmente, algo que mucha gente no sabe, es que Venezuela se estaba volviendo un cuartel militar. Venezuela, literalmente, Chávez tenía una paranoia, que todos lo sabemos, de ser un militar que ya no lo era. A pesar de que venía de las Fuerzas Armadas, ya su papel debería haber cambiado un poco, pero su comunismo interno no lo dejaba en paz. Okay. Donde Chávez llegó a gastar casi $500,000 en armas, tanques de guerra, bombas lacrimógenas, todo aquel armamento que necesita un país para una guerra previa, pero Venezuela en ese entonces no necesitaba nada de eso. Cuando Chávez en aquel momento entra a Venezuela, el barril llegó a pasar de $10 a 150. Y en vez de haber comprado, en vez de haber invertido en infraestructura, como los bienes básicos, como servicio público de electricidad, mantenimiento a muchas cosas públicas, como la electricidad, mantenimiento al gas, a toda la infraestructura de agua potable, no, y hacerle mantenimiento a no solo mantenimiento, sino que levantar mejores hospitales, reconstruirlos, hacer mejores inversiones en Venezuela, pero no, preferible gastar casi $500,000, que en esa suma más o menos entonces gastó unos $400,970,000 en armas. Ok, literalmente compra el CNN,
Después con eso empezó a controlar las elecciones. Después de eso se adueña de PDVSA un 11 de abril, sí, donde dice en cadena nacional, frente a miles y millones de personas que lo estaban viendo, que, que expropiaría, también diría que expropiaría muchas empresas, no solamente se quedó con PDVSA, votó y exilió a todas las contratistas de petróleo que habían en el país en ese entonces. Chávez solamente empezó a expropiar seguros de vida, seguros de carro, transnacionales, bancos, también empezó a expropiar industrias de alimentos, Famas de América, Madrid, millonarias, millonarias industrias que le hacían un gran favor a Venezuela. Pero nada de eso lo invirtió y poco a poco en Venezuela el retroceso fue yendo a pasos gigantados. El gran progreso que había llevado Venezuela en ese entonces se estaba alentizando. Poco a poco los pasos, debido a que Venezuela venía de esto. Con el pasar de los años, como el petróleo iba pasando de $10 hasta $150, Venezuela dejó de crecer. Creo que podría decir lo más, creo que la última época era literalmente grande, era hasta el 2010. Ya en el 2010 en adelante ya se veía la decadencia exacta en Venezuela. Se veía como todo lo que estaba llevándose a cabo en Venezuela no era mmm, nada positivo. En 1998 el sueldo mínimo era de $300. $307. Y el sueldo mínimo llegó a estar y en el 2018 llegó a estar en $1 mensual debido a la caída del petróleo. Ok. Debido a todas esas estrategias que Chávez tenía haciendo fundaciones, en el 2017 Venezuela llegó a estar en un término de inflación de 10, 2000. Venezuela llegó a tener una inflación de 678%, por encima de Angola, Argentina y Egipto. Y eso muchas cosas pasaban. Por ejemplo, el hijo de Chávez fue arrestado hace par de años por narcotráfico, donde los aviones que eran de PDVSA transportaba 1.3 toneladas de droga. El gobierno empieza a hacer anexos con delincuentes también de las cárceles armadas, personas armadas con granadas y fusiles. Alrededor de 15 millones de armas estaban en la calle. Todos los días cada persona era matada, asesinada, violada, robada en las calles cada 30 minutos. Era la total de estadística que se llevaba a cabo en Venezuela. Y se lleva. Y antes incluso en Venezuela sacan la embajada de Venezuela por términos políticos que no se daban. Chávez se sale de la Unión Americana de Derechos Humanos debido a que no sabemos. Quizás Chávez se cuidó mucho las espaldas y era bastante inteligente, ¿no? Aquí cabe destacar, ¿no? Que yo nunca fui chavista, literalmente desde que yo nací, hasta que yo hoy en día tengo casi 30 años, no conozco otra forma de gobierno, no sé literalmente lo que mucha gente decía como la bonanza venezolana. Esa bonanza venezolana no la viví,
de que literalmente mientras yo crecía, cada vez cuando yo cumplo los 18 años, que literalmente empecé a trabajar formalmente, aunque yo empecé a los 14. Yo empecé a los 14 pero sin embargo en ese tiempo se estaba empezando a ver ya la decadencia de que literalmente yo compraba algo hoy en 13 bolívares, al otro día iban a costar 15 y así, debido a la deficiencia del dólar. Chávez invitó a muchas personas que no eran bienvenidas en el resto del mundo, personas como Gaddafi. Llegó a invitar al dictador de Zimbabue, Bashar al-Assad, como los llegó a invitar a Venezuela como si fuesen unos miembros de honores, tal cual como los acabo de decir, dándoles muchos regalos y muchas flores, porque decían que ellos eran los que llevaban la dictadura como él la quería algún día llevar e implementar en Venezuela. Y incluso llegó a invitar al dictador Robert Mugabe, llegó a hacer varios trazos con las FARC colombianas, que sabemos que es un grupo guerrillero de Colombia que matan y extorsionan gente en donde quiera que van. Y hay documentos que donde dice que Chávez llegó a hacer varios pactos con la FARC, prometiéndole 300 millones de dólares a esos grupos armados, que no sabemos el porqué, en el 2007. Ok, en el 2007 Chávez quería acabar con la libre expresión, apoderándose del sistema judicial, incluso expulsando a los judíos de Venezuela, siendo perseguidos. Muchas personas fueron expulsadas. En Venezuela nunca llegué a conocer judíos. En una, en una cadena nacional que pasó, Chávez dijo, maldito sea el estado de Is. No lo voy a decir. Eh, Creo que desde ese entonces, si no nos va, esa famosita frase fue lo que a él lo llevó a la tumba. No solamente eso, sino que también el haber abierto la tumba de Bolívar, que no sabemos para qué. Todos sabemos que Chávez era brujo, era babalao, era palero. No sabemos exactamente, pero todos sabemos que sus intenciones nunca fueron buenas para Venezuela. Comenzando con esa blasfemia que le había dicho al pueblo de Israel. Poco tiempo después Chávez, al poco tiempo de que Chávez hizo el extraño ritual, porque no se puede decir otra cosa, que Chávez estaba era buscando hacer los huesos del libertador Simón Bolívar para extraños fines de brujería, que sabemos bien que Chávez quería era mmm, seguirse aferrándose al poder con brujería, debido a la cantidad de poder inmenso que tenía Simón Bolívar. Ok, cuando Maduro cae en Maduro cae como supuesto presidente de Venezuela, donde Chávez en una entrevista en cadena nacional, perdón, dice, invita a toda Venezuela, que él se va a retirar literalmente de Venezuela y que apoyaran todos a Maduro, quien era su mano derecha. Algo que mucha gente no sabe es que Maduro fue el primero en llegar a Cuba y hacer el enlace con Fidel Castro. Literalmente, pero ese era un plan que se llevaba a cabo desde hace muchos años, donde Maduro llega a hacer lazos con Fidel y llevando a cabo entre un enlace cuando legalmente se haría
Chávez presidente y Nicolás Maduro era el canciller de la República en esos entonces, haciendo que Chávez y Maduro se conocieran, que Chávez y Fidel Castro se conocieron por primera vez. Ok, debido a que Maduro era un guerrillero, llevaba algo, era parte de un grupo, creo que era el MR16, no estoy seguro, no recuerdo. Que hay tantas informaciones que hay que uno a veces no sabe por empezar. Ok, a personas que estábamos cansados de su mandato, a casi 15.000 venezolanos fueran y acordándonos también que una vez en cadena nacional los del Congreso fueron atacados por militares y colectivos en un ataque, matando, golpeando a varios mmm, diputados de la Asamblea Nacional, que es el Congreso, como se conoce normalmente. Y con el tiempo, la escasez y la desigualdad que se estaba viendo en Venezuela fue tomada por el presidente de ese entonces. Por ejemplo, Chávez, digo Maduro, se hizo a cargo de llevarle personalmente las medicinas y la comida al pueblo para tenerlos en una gran debilidad de adoctrinamiento que todos sabemos cómo es. Los tenía controlados, los tenía sometidos por largas incesantes colas que iban controlando por el gobierno, donde te decían qué tanto te puedes llevar a tu casa, cuánto te puedes llevar, 1 kilo de harina, y entre otros alimentos, 1 kilo de caraota. En ese tiempo empiezan a culpar a Colombia, porque como muchos países se ve, a veces se llega a ver algo de tráfico de muchas cosas, no solamente de drogas, sino que hay veces que cosas las pueden vender en otro país más cara, como dólares y cosas así. Pero en ese entonces en Colombia se llevaba mucha comida de Venezuela para venderla más cara, porque cambio del peso al bolívar era increíble. La persona que enviaba comida de Venezuela a Colombia se hacía millonario con la gasolina también. La gasolina que se contrabandeaba en Venezuela, de Venezuela a Cuba, de Venezuela a Colombia era incesablemente cara, cuando aquí en Venezuela era casi regalada. Ok. Una vez Chávez en cadena nacional dijo: no importa si tenemos que comer, si no tenemos para comer todo sea por la revolución. Ok, Chávez dijo: no importa si no tenemos nada para comer, todo sea por tener la revolución bolivariana en pie. En cadena nacional, Chávez quiso apartarse de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Incluso el chavismo se llegó a ser parte de varios países. Como el chavismo se fue bien popular en Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, España, México. Como Chávez lo veía en gran parte como un modelo a seguir en política. No sé qué le veían como para seguirlo, pero bueno, todos sabemos que la política es muy sucia. Ok, Chávez hace unos estudios donde revela que tiene tumores cancerígenos y dice a que Nicolás Maduro, si era su guardaespaldas, mano derecha y chofer, deberá representarlo a partir de ahora. El pueblo otra vez en las elecciones capriles
Contra Maduro, Capriles vuelve a perder. Misteriosamente, Maduro se volvió a robar las elecciones desde aquel entonces. Chávez presidente desde el periodo del 2014 hasta ahora, que son 10 años, y sin contar el tiempo anterior eh, sin contar el tiempo anterior que fue Chávez. Yo literalmente, como lo dije hace rato, no conozco otro tipo mmm, no conozco otro tipo de forma de gobierno, ni otro plan, ni otra república, como dicen en Venezuela, la cuarta, la quinta, la sexta república. ¿No? Para mí esto siempre ha sido lo mismo. Si nos ponemos a pensar, entre Chávez y Maduro han matado más de 5.000 personas, políticos, manifestantes, opositores, que han estado en contra de su gobierno, los ha matado, torturado, violado sus derechos humanos y todo. Y, y sí, en Venezuela se vive una triste dictadura donde no podemos competir contra ellos. Donde varias veces, en varias ocasiones, varias personas del pueblo ha intentado ir en contra del gobierno, de parar y de cesar, pero las muertes no cesan. La madrugada del 29 de julio, muchas personas salieron a manifestar en contra del gobierno, como mucha gente todos vimos en las diferentes redes sociales. Lamentablemente, muchas personas han muerto, desde menores de edad y hasta hoy en día. Chávez ha firmado varias cosas, varios decretos, donde dice que está haciendo dos cárceles, que son el Tocorón y Tocuyito, si mal no me equivoco. Chávez ha dicho que Chávez no, Nicolás Maduro ha dicho que toda aquella persona que esté en contra de su régimen va a ir presa. Muchas personas salieron a las calles, pero muchas veces ha sido en vano, literalmente. Es lamentablemente lo que se está viendo hoy en día en Venezuela. Y es muy triste. Por las personas y hasta incluso te están llevando niños menores de edad que simplemente salieron a defender su voto. Ancianas que han salido a la calle a protestar pacíficamente, pero han sido incluso reprimidas. Una señora de 80 años ha recibido varios tiros de perdigones aquí en las costillas, en esta parte de, de su cuerpo. Han metido varias personas, varios políticos de extrema que están en contra del chavismo, porque lo que el plan de Maduro viene también desde hace muchos años, viene también de parte de Chávez. Es un plan que quizás él tenía detrás de todo esto. Yo estoy 100% seguro que sea así. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que Venezuela no estuviese así si estuviese vivido, si Chávez estuviera vivo. Yo vengo a decirte, papi, deja la ignorancia, ve a verte muchos documentales que tenemos en YouTube, que este que te estoy haciendo es un resumen del documental que se llama Chavismo, la peste del siglo XXI. Está en YouTube, ve a verlo. Bueno, por lo particular no intento yo hablar mucho de política porque creo que mucha gente está así en Venezuela, que nadie quiere hablar de eso debido a... Y que las noticias no son buenas, por lo menos en Venezuela la libre expresión ¿cómo es? Tener libertad de expresión, eso no existe, debido a que varios influencers los están metiendo presos. Varias personas han tenido que ir presas debido a que decir sus opiniones en contra del gobierno, cosa que no se ve en otros países, donde realmente respetan la libertad de expresión. He visto varias veces que en varias ocasiones a los influencers que están en Venezuela los atacan
diciendo que están con el gobierno, que están enchufados. Déjenme decirles que no es así. Muchas veces las personas no pueden hablar de gobierno debido a miedo que tienen, debido al temor, sí. Porque si tú manifiestas hoy en día, hay una ley donde si tú vas en la calle y te agarra una alcabala y te consiguen cosas como memes en contra del gobierno, puedes ir preso. Y creo que la pena que les están dando son 30 años, no sé, a menos que tengas un buen contacto con el gobierno. Y nadie quiere tener contacto con el gobierno. Este, bueno, esperemos que con el favor de Dios todo esto cabe y cese, puedan acabar con esta dictadura que se vive en Venezuela. Yo soy de Venezuela, si estás viendo esto hoy. Vivo hoy en día en Estados Unidos, gracias a Dios. Todos oremos todos por la pronta salida de la dictadura. Por lo que se ve, María Corina Machado lleva tiene un plan. María Corina Machado en estos días tuvo una entrevista con Chente, donde habló con Chente de su plan y se ve muy segura. Se ve muy segura, donde el plan de ella es traer de nuevo a los venezolanos que están fuera, que pueden visitar a su país, donde quiere empezar otra vez de cero con este desastre que hay en Venezuela con respecto a la inflación, a la economía y todas esas cosas. Solamente quería enviarte este documento, este resumen de varios documentales que yo me he visto, para que entiendas más o menos lo que pasa en Venezuela y cómo se llevó a cabo desde antes. Ok, ¿por qué lo quise hacer? Hace días yo... Okay, mm, ok, hace días yo tuve una entrevista no una entrevista, una videollamada, un live en Instagram, donde hablé con un artista, un reggaetonero llamado Benny Benny, que también es compositor y productor de múltiples éxitos de música que fueron escritos de la mano de él y varios productores que trabajaron en conjunto con él. Yo en ese live hablé con él, le expliqué más o menos la situación de Venezuela. Él puso un live donde decía y preguntaba qué estaba pasando en Venezuela. Yo entré de varios intentos, estaba hablando con varias personas diciendo que eran de la parte y yo entré y me da la voz. Me deja entrar a la videollamada y bueno, al live y le digo como que, mira, él me pregunta qué está pasando en Venezuela. Ve, papito, empieza más o menos con lo que acabo de hacer en este video. Acabo de grabar. Ya llevo hasta el momento una media hora. Prácticamente llevo 38 minutos desde que empecé a grabar este video. Le hablo de lo que pasa en, el, en una cárcel que está en Venezuela, que en este momento no me acuerdo cómo que se llama. Y él busca, yo tengo un video donde hablo con él, pero lamentablemente cuando yo pongo a grabar el video se escucha la voz de él, pero mi voz está en mute debido a que no active el micrófono. Y le expliqué sobre qué estaba pasando en Venezuela, en las distintas cárceles, la tortura que se lleva a cabo y el que no tenía ni la más mínima idea, y le expliqué cómo yo he vivido eso, cómo ha sido desde mi óptica, desde mi punto de vista. Bueno, espero que les haya gustado a todos este capítulo. Síganme en mis redes sociales, Daniel de Gorro en TikTok, Daniel de Gorro en Instagram. Síganme en YouTube, de Gorro Podcast.
Pronto seguiré subiendo más contenido. Espero que les haya gustado este capítulo para que hayan tenido un poco más de sensatez sobre lo que pasa hoy en día en Venezuela. Dios me lo bendiga, que pronto Venezuela esté libre. Amén.